Bienvenido nuevamente a Latino Junkie con otro episodio emocionante, bastante emocionante hoy. En el día de hoy tenemos a Pablo Betancur. Le vamos a llamar hoy el día, el viaje, la Odisea, el viaje de la libertad. Vamos a hablar un poco de nuestra isla de Cuba, un poco más sobre su desarrollo y todo lo que ha pasado Pablo Betancur desde su nacimiento en Cuba hasta que llegó aquí a Las Vegas. Tenemos que recordar que este programa está patrocinado por 4K, es el evento latino, la compañía latina que hace los eventos más importantes para los latinos aquí en Vegas, Nevada. En Blue Martini, todos los jueves, no se lo pierdan, todos los jueves en Blue Martini van a estar la salsa, merengue, bachata, reggaetón para todos esos latinos que les guste bailar. También estamos patrocinados por la Vecindad Cantina y la Vecindad del Chavo, que es un restaurante en el cual nunca se van a arrepentir de ir. Hoy comenzamos con nuestro invitado especial, Pablo Betancur. Gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. No, Luis, gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Realmente para mí es un placer. Yo ya he visto tu programa y el estar aquí contigo hoy no solamente me genera mucho placer, sino que al mismo tiempo me siento muy agradecido. No, agradecido yo de mi parte, de verdad, Pablo, y de verdad que este libro es sumamente interesante. La Odisea, el viaje a la libertad. ¿Desde cuándo escribiste este libro? Bueno, este libro lo escribí en el año 2012. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, en el año 1986, yo recuerdo que cuando me entrevistaron, varios de los periodistas me decían, Pablo, tú tienes que escribir un libro sobre esto. Y en ese momento, bien joven, yo decía, pero sí. Y me recuerdo que principalmente un periodista de la Newsweek Magazine, que fue el último que me entrevistó, dijo, no, tú tienes que escribir un libro. Entonces, nada, imagínate tú, un muchacho joven, en ese momento lo menos que estaba pensando era hacer un libro. Pero que obviamente cada vez yo me crié más en el mainstream, lo que es el mundo norteamericano. Y cada vez que hablaba con la gente que escuchaba mi acento, me decían, ¿de dónde tú eres? O sea, usualmente la gente cuando ve un negro, lo primero que piensa es afroamericano. Afroamericano. Y un alto de 6 pies, ¿me entiendes? Y más en esa época, que me imagino que no había muchos cubanos todavía en Miami todavía. Right. No, en Las Vegas. Oh, en Las Vegas, llegaste directamente aquí a Las Vegas. Aquí, de hecho, se confundían, me decían, pero ¿cómo hablas español? ¿Entiendes? Cosas que no tenían ningún tipo de sentido, como por ejemplo, tú eres mexicano y hablas español, porque yo soy mexicano y hablo español, porque automáticamente asociaban a todo el mundo con los mexicanos. Sí, porque es la popularidad aquí en Estados Unidos. En ese tiempo, en el estado de Nevada, aquí en Las Vegas. En Arizona también se agrega, California. Right. Obviamente ya ha ido cambiando. Esta ciudad se ha convertido más cosmopolita. O sea, más universal. Muchas culturas en estos momentos, cubanos, mexicanos, venezolanos, nicaragüenses. De verdad que ha crecido nuestra comunidad latina aquí en Las Vegas, Nevada. Pablo, me gustaría saber un poco más de ti, porque a pesar de que fuiste el primer cubano documentado en pasar el océano, Cuba-Miami, me gustaría, ¿cómo fue tu vida antes en Cuba? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión de moverte de tan peligrosa Odisea? O sea, porque si a mí me dan 1% de que voy a morir, yo no muevo un pie. Bueno, lo primero es que yo nací en Cuba en un barrio que se llama La Habana del Este. O sea, este barrio está frente al mar. Yo desde chiquitico estaba nadando en el océano, yo había visto tiburones y eso. Y yo recuerdo que siendo niño, un muchacho del barrio que era mucho mayor que yo, se montó en una balsa y se desapareció. Entonces se fue. Entonces nosotros, él decía, me voy, y se fue. Nosotros lo vimos irse y eso, y se convirtió en una especie de leyenda. Porque nadie sabía si él que lo que había sucedido, si se lo habían comido los tiburones y esas cosas. ¿Conocías a ese muchacho? Era del barrio, era un muchacho, pero no era amigo mío ni nada, ¿me entiendes? Era del barrio. Y ahí nosotros todos íbamos a la costa, como decíamos, a bañarnos ahí frente al mar, y esa persona lo hizo.
Y en esa época, los cubanos que se habían marchado para los Estados Unidos no tenían ningún tipo de contacto con sus familiares. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano había, en esa época, lo que hizo el gobierno cubano fue que cortó todo tipo de comunicación con ellos, ni siquiera a través de correspondencias. Entonces no sabíamos que lo que había pasado. Pero, ¿qué sucede? Que a finales de los años 70, la nueva administración aquí en los Estados Unidos del presidente Jimmy Carter, surgió un acercamiento entre ambos países y empezaron a entrar los primeros cubanos después de tantos años. Entonces, y ese grupo de cubanos se le llamó la comunidad cubana. Y eso tuvo un efecto muy fuerte en la población cubana. ¿Por qué? Porque hasta el momento el gobierno cubano tenía el monopolio de la información. E incluso yo recuerdo algo que el gobierno cubano siempre explotó fue el problema de la raza. Entonces decía, no, que los negros que se van los coge Ku Klux Klan, y siempre estuvieron esos videos en la televisión en los años 60 echándole los perros a los negros y esas cosas. Entonces yo tenía un miedo a los Estados Unidos grande, pero cuando regresan gente de la comunidad, regresan también familias negras. Entonces tú tienes la oportunidad de conversar con ellos y dices, bueno, pero esto no está tan malo en los Estados Unidos. Y una de las personas que regresó fue ese muchacho que se había marchado en la balsa. ¡Wow! Regresó, entonces ya era una prueba fehaciente de que era posible cruzar el océano, o sea, esas 90 millas que nos separan con la Florida. Es una cosa, es una es grande esa, me imagino que esa desesperación que sentía el cubano en esa época por salir, que me imagino cuando ustedes encontraron ese modo, me imagino que hubo como un mensaje para usted como de esperanza. Sí, claro, claro, claro. Bueno, imagínate tú lo difícil que era salir de Cuba cuando en esa época no había relaciones con los Estados Unidos. Entonces, cuando llega esta persona, empiezan a entrar, lo primero que sucede cuando empiezan a entrar esos cubanos que te digo yo que eran miembros de la comunidad, obviamente ya el gobierno no tiene el monopolio de la información. Y eso fue, recuerda que esos cubanos empezaron a entrar en el año 78. Y ya en el año 80 se produjo lo que son los sucesos de la Embajada del Perú, que fue cuando más de 10.000 cubanos se metieron en una embajada a la fuerza, ¿me entiendes? Y el gobierno cubano por primera vez se vio obligado a aceptar de que en Cuba había oposición, porque siempre Castro mantuvo esa imagen de que aquí todos somos revolucionarios y que todo el mundo está contento y esas cosas, pero cuando eso sucede es cuando todo el mundo dice, bueno, aguanta, ¿Pasa algo? Algo no está bien. Y una de las causas, o sea, de de este desenlace fue, obviamente, los cubanos que empezaron a entrar y la gente dijo, no, los Estados Unidos no está tan malo como nos lo viene pintando Castro. Wow. Incluso, y te hago énfasis también respecto a los negros. Muchos negros se metieron en la Embajada de Perú. También. Entonces, a partir de eso marca un antes y un después en el castrismo, en la historia de Cuba. Que por primera vez ya los cubanos empiezan ya a querer emigrar. Ya había sucedido anteriormente cuando triunfó la revolución, pero fue otro tipo de cubanos que emigró, que eran los cubanos prudentes, los cubanos ricos, que el Castro le había confiscado sus propiedades. Wow. Eso fue el primer grupo. Y ya nosotros somos parte ya del segundo grupo que empieza a emigrar. Empiezan a emigrar hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre el muchacho que regresó. El muchacho que regresó fue acaparado con preguntas por ustedes. Sí, claro. Algo que a alguien le preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto te tardaste? No, para nosotros. Bueno, en realidad yo no tenía esa relación con él, como te decía anteriormente, pero sí oía los cuentos, ¿me entiendes? Y para nosotros fue un héroe, porque fue el primero que hizo eso. Wow, lo hizo él solo. Sí, lo hizo él solo. Y el cambio de vida, cuando vino, se había convertido en una persona totalmente diferente.
sea, yo lo vi de lejos, ¿me entienden? No sé, en ese barrio casi todo el mundo se conocía. No tuve la oportunidad de sentarme a conversar con él, pero para mí eso me dejó una impronta indeleble porque me di cuenta de que era posible, que eso se podía hacer. ¿Qué tipo de cambio te diste cuenta que dio él? ¿En qué te diste cuenta que cambió su vida? Bueno, desde el punto de vista económico, tú te das cuenta, es que cuando, incluso cuando los cubanos empiezan a llegar a Cuba, se veían tan diferentes. Recuerda que ese grupo de cubanos que se iba de Cuba, le decían los gusanos. O sea, habían todo tipo de improperios para referirse a ellos, pero principalmente le decían, eres un gusano. Un gusano significaba alguien que había estado en contra del gobierno y alguien que se había marchado a Cuba. Bueno, imagínate tú que el cambio era tan grande que la gente empezó a decir que se habían ido como gusanos y habían regresado como mariposas. Wow. Ya venían con un nivel de... Mira, imagínate tú, venían y podían comprar en las tiendas con dólares, que en esa época solamente podían comprar los turistas. Y venían con mucho dinero, y como es el caso de este muchacho, y ayudar a la familia y esas cosas. De hecho, ese fue también el comienzo de las llamadas, el dinero que le mandan los cubanos a sus familiares en Cuba. Las llamadas remesas. Las remesas. ¿Cómo se le llaman? Ah, es increíble, me acuerdo que como todo comenzó, me imagino que fue un seguimiento del gobierno de Venezuela al gobierno de Cuba, porque me acuerdo que se empezaron a llamar las remesas también, no el que nosotros le mandábamos, sino un control cambiario que hicieron del dólar, le llamaron las remesas, que eso duró 3, 4 años y ya después lo bloquearon totalmente. Y ahora, Luis, hablando de Venezuela, porque tú, bueno, es modelo y rápido, haciendo una comparación de países, porque Venezuela durante mi época era el país lo mejor. Era el segundo Miami del mundo. Venezuela era el paraíso de Latinoamérica. No solamente eso, sino que la embajada de Venezuela en Cuba era una de las pocas embajadas que le daba a los cubanos asilo políticos. Y lo que te acabo de decir un rato de cómo los cubanos que se iban de Cuba y los que estaban en contra del sistema le llamaban gusanos. De ahí fue donde Hugo Chávez, hablando con Castro le dijo, mira, a ese tipo de personas tú tienes que buscar la mayor cantidad de improperios para llamarle un improperio que alguien no quiera pertenecer, es donde viene la palabra que decían los escuálidos. Los escuálidos. Los escuálidos. O sea, esas son herramientas del mismo comunismo. Chávez en realidad lo que hizo fue aprender mucho de Fidel Castro. Sí. Él iba mucho a Cuba, aprendió mucho de Fidel Castro, pero te cito como ejemplo para que tú veas la similitud de cómo el sistema y no se base de improperio para que el cuerpo se divida para dividir a la gente. Para dividir a la gente. Yo pienso, ¿tú no piensas que eso está pasando aquí? Aquí existe, obviamente sí, este país está completamente dividido. Está muy dividido en estos momentos. Está muy dividido y te voy a ser sincero, me preocupa. Me preocupa porque lo que hace este país tan importante y lo que hace es que este país es el centro donde se unen todas las tendencias, todas las razas. O sea, este es el epítome de la integración. Entonces, sí, obviamente cuando tú pones un grupo de diferentes tendencias, diferentes razas, entre diferentes idiomas, diferentes culturas, va a haber cierta fricción, pero siempre hemos sido capaces en esa fricción de funcionar con armonía. Con armonía. Entonces, por primera vez, yo lo que veo es que este país está completamente dividido. Completamente dividido. Y me preocupa, me preocupa. Yo estudié en Cuba economía y el economista es como si fuera un galeno, un doctor de la sociedad. Tú eres capaz de ver los síntomas. De hecho, fíjate, cuando yo me escapé de Cuba, yo estaba estudiando economía, mucha gente
después me dijeron, ¿cómo es posible que tú tuviste ese olfato político, esa clarividencia para darte cuenta de que esto ya se estaba poniendo malo, que esto no iba a funcionar? Y para mí fue bien sencillo, porque es lo que te digo, la sociedad es como si fuera un cuerpo. Y podríamos utilizar el ejemplo de Venezuela para, mira, Para aclarar más las cosas. sí, mira, en realidad, una de mis teorías es que el comunismo es cuando el capitalismo se enferma. Y déjame explicarte cómo yo baso esta teoría. Mira, el- el- la sociedad es como el cuerpo humano. ¿Ok? Los políticos son la mente, las ideas, ¿entiendes? Al igual que los intelectuales, ¿entiendes? La economía, o sea, las personas que generan la economía, las grandes compañías, son el corazón. Y la sangre es el dinero que tiene que llegarle a todo el mundo. En el caso de Venezuela y también en el caso de Cuba, llegó un momento en que el corazón no quiere mandarle sangre a los otros órganos, ¿me entiendes? Y eso obviamente crea un problema. O sea que tiene que haber una especie de arrogancia entre la clase superior para que cuando venga un personaje, cuando venga un caudillo con el discurso, tiene que haber una audiencia que ese discurso le resuene. Y eso pasó en Venezuela, ¿entiendes? Y pasó en Cuba también. Viene Castro, ¿me entiendes? Le está diciendo, mira, esta gente. Claro, también está el factor de la envidia, esas cosas, pero también la arrogancia tiene que ver mucho. O sea, que también hay que tomar responsabilidad. La gente que tuvo dinero, y eso pasa donde quiera, es parte del ser humano, que llega un momento cuando tú tienes mucho dinero, tú te piensas que eres superior, te piensas que incluso eres invencible. Entonces, yo como he estudiado economía, yo vi ese fenómeno, y obviamente ya yo tenía esa clarividencia, olfato político, que eso se iba a poner malo. Tú sabes que sí iba declinando Sí, a lo claro, peor. claro, claro. De hecho, como te digo, yo me escapé precisamente como eso. Y los amigos me dicen, pero ¿cómo es? Tú tienes una varita mágica? ¿Cómo es posible que tú te diste cuenta? Tú eres un pitoniza, ser una persona que puede ver el futuro. Y dije, no, no, es bien sencillo, ¿entiendes? Yo no soy un pitoniza, es que yo puedo, yo estaba haciendo, y esa misma tendencia yo la tengo aquí en los Estados Unidos, ahora mirando lo que está sucediendo, el escenario en los Estados Unidos, y la situación me preocupa. Yo pienso que están dividiendo al pueblo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en el tema, yo creo que el tema principal donde fue que todo empezaron a dividirse, el racismo. Enfatizaron el racismo hace 4 años, cuando aquí en este país ha habido racismo toda la vida. Pero lo enfatizaron tanto hace pocos años que empezó a dividirse la gente de color, con la gente no, porque se sentía con más, ahora se siente con más derechos que los otros. Ha habido esa compatibilidad entre gente que es lo que ha causado el dividir de las personas ahorita aquí en este país. Bueno, es solamente uno de los Uno de los factores, factores. uno de los factores, porque también tienes que entender, y volvemos otra vez cuando la gente se siente superior, cuando la gente se siente superior a un grupo, la igualdad, y te está diciendo esta persona igual, se siente como opresión, ¿entiendes? Si yo toda mi vida he pensado que yo soy superior y de repente me están diciendo tú eres igual, eso, no, no, tú me estás oprimiendo. Entonces, ese es otro factor que hay que tener en cuenta, no solamente el racismo. Es un conjunto de varios factores que se van acumulando y, por supuesto, son pequeñitos cambios cuantitativos que eventualmente pueden crear un cambio cualitativo. Esperemos que en algún momento este país pare y solucione los problemas sociales que hay y no caigamos en un Venezuela o en un Cuba y tengamos el mismo problema. Yo creo que va a ser muy difícil, te voy a ser sincero. No. Y es que, ¿sabes? No te estoy diciendo que va a ser imposible, ¿me entiendes? Porque eh, todo es posible. La diferencia de este país es que cuando tú eres libre,
y no te cuesta mucho trabajo volver a ser esclavo, ¿entiendes? Pero recuérdate que nos puede dar por ambas partes, ¿entiendes? Nos puede dar por el comunismo, nos puede dar por el fascismo también, ¿entiendes? Eso es lo que la gente no entiende, de que totalitarismo se expresa a través del fascismo y también se expresa a través del comunismo. Así mismo. Y una de las cosas que me he dado cuenta, usted que tiene más experiencia que yo, lo que está pasando con el sistema de migración en estos momentos en este país, todo el mundo anda entrando como Pedro por su casa, no fue lo mismo que hizo que Estados Unidos dejó cuando Cuba soltó a los prisioneros aquí en Miami. Y se formó más la delincuencia, creció más los problemas en Miami. Bueno, la emigración, este país es un país de migrantes. Este es un país de migrantes. Por lo general, sí, la migración es algo que tiene que estar controlada. Tiene que haber alguna manera. Que en el cual no lo está en estos momentos. No, no está. Está entrando mucha gente. Sin ser una investigación, sin un background, no sabes a quién estás dejando entrar al país. No, de hecho están entrando muchos cubanos. Hoy mismo estaba viendo la televisión, estaban hablando de una cubana que había entrado y estaba muy cerca del presidente de Cuba, y están entrando muchos agentes de la seguridad del Estado, muchos miembros del Partido Comunista y todas esas cosas. Pero no es un fenómeno nuevo, te voy a ser sincero. Miami está lleno de agentes de la seguridad del Estado y todas esas cosas. Oh, en serio, no es nada nuevo entonces. No es nada nuevo. De hecho, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, hubo una cierta paranoia. ¿Entiendes? Me decían, oye, negro, pero tú estás muy preparado. Así mismo me decían, pero tú estás muy preparado. Tú hablas el inglés mejor que nosotros, que llevamos tiempo en este país. Incluso a mí no se me olvida, y eso yo lo menciono en mi libro, cuando yo fui entrevistado por el FBI, que me hicieron varias preguntas. Primero, porque estaban sospechosos que yo había sido entrenado por el gobierno cubano y esas cosas. Y después cuando dieron cuenta que eso no era, que yo hablaba también el inglés, me dijeron, no, tú lo que no eres cubano. Tú no estás engañando por un lado o por el otro. No, dice, no, tú no eres cubano, que tú no puedes ser cubano, me decían a mí. Tú tienes que ser de alguna otra isla, que en ese tiempo había en Cuba muchos estudiantes de Jamaica, de las islas de San Vicente, de Granada, y tú lo que quieres pedir asilo político aquí como cubano. Entonces, y a mí nunca se me olvidó el tipo del FBI, muy buena persona. Incluso después nos hicimos amigos, era un cubano americano. Me hablaba en inglés, en español, hablamos como eso, y decía, pero ¿y esto qué cosa es? Me hacía una pregunta, pero recuérdate, para yo explicarte mi dominio en ese tiempo del inglés, tengo que explicarte también que es parte del libro. Recuérdate que yo crecí en un lugar donde había muchos turistas. Aprendiste mucho. Sí, yo aprendí el inglés hablando ahí en la calle con los turistas, después también lo estudié en la universidad y esas cosas. De muy pequeño hablaba inglés. Entonces eso le chocó. A punto de que, y yo hablo eso en mi libro, de que el tipo me hizo ciertas preguntas cubanas, bueno, ¿dónde está el Parque Maceo? Cosas así, cubanas, y me hablaba con el argot cubano para eso. Y la última pregunta que me dijo fue, ¿a qué hora mataron a Lola? Que es una pregunta que si te la hago a ti tú no sabes nada de eso. No, ni idea. ¿Quién es Lola? ¿Quién es Lola? Eso es lo primero que diría una persona que no es cubano. Bueno, ¿y quién es Lola? Pero en ese momento me quedo como pensando, y me choca, ¿me entiendes? Yo no esperaba saber eso. Ajá. Entonces, pero en Cuba hay un dicho que dice, eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Oh. ¿Entiendes? Entonces, cuando le dije eso, se levantó, me dio la mano y me dijo, tú eres cubano. Incluso me dijo, te va a ir muy bien aquí en los Estados Unidos, negro. Te habla muy bien. Y me dio su tarjeta y me dijo, si te enteras que hay algún infiltrado, dímelo y esas cosas. Pero bueno, ya estamos hablando ya de mi vida aquí en los Estados Unidos, obviamente, pero lo que provocó que yo me escapara de Cuba, podemos volver a hablar de eso. ¿Qué fue lo que pasó que te dijiste, esto no tiene arreglo, esto va para mal? Y tomaste esa decisión, como estamos hablando al principio. Si a mí me dan un por ciento en una travesía que me voy a morir, yo no la hago. O sea, tú tuviste que tener una suficiente razón para tomar ese riesgo a tu vida. Sí, muy buena pregunta, porque no es solamente el descontento que hay, y como dije anteriormente, y que yo veía que la situación económica en Cuba, estaba eso, la represión también, que esa es la parte que yo diría más. A mí me botan de la universidad. ¿Por qué? Por problemas ideológicos.
Después del año 80, ese que yo te estaba hablando anteriormente, que se hizo, todos esos cubanos se metieron en la embajada de Perú. En la Universidad de La Habana, o sea, se hizo un proceso que se llamaba el proceso de renovación de la conciencia o profundización de la conciencia, es como se le llamaba. Entonces, todas las personas, por ejemplo, a mí siempre me gustó hablar inglés, ya ellos sabían que había algo raro conmigo. Me gustaba porque yo vivía ahí frente al mar, en un lugar donde se escuchaban las emisoras norteamericanas, pero yo había comenzado a andar con las extranjeras en Cuba. Y eso es una cosa que podemos hablar de ese fenómeno, que es el fenómeno que en Cuba le dicen el jineteo, la jinetera y eso. Sí conoces eso, ¿no? Sí. Le dicen mucho ahora las jineteras a las mujeres que andan por dinero. Bueno, incluso yo pudiese hablarte de la etimología de esa palabra, de dónde sale y todo eso, porque yo estaba ahí. Yo fui fundador de ese movimiento. Mira qué pasa. Y vamos hacia atrás. Cuando empiezan a entrar los cubanos, también Cuba se abre al turismo. ¿Okay? Cuando Cuba se abre al turismo, obviamente empiezan a entrar turistas norteamericanos, en su mayoría muchos turistas canadienses y europeos, de países escandinavos y también españoles e italianos. Como la Universidad de La Habana estaba cerquita del centro, que es lo que sería el downtown, y yo tenía esa necesidad de querer practicar el inglés, porque ya yo había empezado a estudiar inglés y eso, y cuando vi y también hablaba con amistades mías que estaban estudiando conmigo, que eran de Jamaica y esas cosas, yo tenía esa facilidad de empezar a conversar con los turistas. Entonces, yo y otros amigos míos que también hablaban inglés, comenzamos a hablar con los turistas, que en su mayoría éramos negros cubanos. Y a un principio éramos un grupo de jóvenes ingenuos, alevines, que solamente queríamos practicar el inglés. Pero el turista cuando va a Cuba, las mujeres también quieren salir a bailar y no escuchaban la música y todas esas cosas de los años 80. Nada. Poco a poco, y como estábamos estudiando economía, también, ¿me entiendes? Como estamos estudiando economía, nos empezamos a dar cuenta de lo que nosotros estábamos creando era un movimiento. ¿Por qué? Porque estábamos creando una economía. En ese tiempo los dólares eran ilegales, pero tenían mucho valor. Entonces, en un principio yo me recuerdo que yo tenía un miedo con los dólares. De hecho, y lo puedo decir aquí ahora, de ahí donde en Cuba a los dólares le llaman fulas. Fulas, ¿ok? El origen o la etimología de la palabra fula, ok. Bueno, fula, los cubanos dicen que es algo que fula, que está malo, que no me gusta, ¿me entiendes? Que me va a traer problemas. Pero si vas un poquitico más lejos es porque Cuba, los negros cubanos son descendientes de dos tribus muy importantes en Nigeria, que son los fulanis y los yorubas. Ajá. Entonces, pero la mayoría que llegaron a Cuba eran yorubas. Por eso es que en Cuba las religiones son de yoruba. Son yoruba y esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros agarramos la palabra fula, que ya era parte del algor cubano, y decíamos, no, ¿sabes? Dólares, fula, ¿sabes por qué? Porque si te agarraban con dólares, caías preso. De hecho, yo tengo varias amistades que estuvieron presos por poseer dólares. ¿Por qué? Porque Castro tenía el monopolio del dinero, le decían divisa en ese tiempo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que en un principio yo tenía mucho miedo, poco a poco, después, ¿sabes una cosa? No aguanta, puedo comprar dólares aquí, venían unas extranjeras, amigas mías, podían ir a la tienda y comprar y eso, y surge lo que se llama el movimiento de jineteo. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a incorporar diferentes partes del sistema. Por ejemplo, la diversión, ir a las discotecas, divertirte con las turistas y todas esas cosas. La parte también de lo que es la economía. Ya te empiezas a vestir diferente en Cuba. Que ellos sabían en Cuba realmente quiénes tenían la posibilidad de vestirse diferente. Lo sabían que eran solamente los hijos de los dirigentes. Sí, los dirigentes de los gobiernos. Los hijos de dirigentes del gobierno. Los marineros que viajaban y eso. Y
Otro pequeñito grupo que empezó a vestirse bien porque eran los familiares de esa comunidad que te hablé anteriormente, que venían de Cuba y le traían ropa a esa gente. Dinero. Por lo general, y los extranjeros que estudiaban en Cuba, por supuesto. La mayoría del pueblo se vestía solamente con la ropa que producía el gobierno cubano. Entonces eso te marcaba. Que era notable. Ya era notable ya. Incluso en mi clase yo estudié Relaciones Económicas Internacionales. Y todos los amigos míos eran hijos dirigentes y se vestían súper bien. Cuando yo empecé a vestirme bien, dijeron, wow, algo pasó aquí. Algo está pasando aquí. E incluso hacen una reunión durante ese proceso que te dije yo, que se llama el proceso de profundización de la conciencia, Wow. para juzgarme a mí. Hay otro amigo mío, Sixto, que éramos muy buenos amigos. Entonces ahí es donde empieza a salir ya eso, están andando con extranjeros. Entonces nada, varias veces, como eso era ilegal, andar con extranjeros, varias veces andaba con una extranjera y venía la policía y te llevaba a la cárcel. Entonces, por eso. Sí, por eso nada más. Obviamente no, por eso nada más. No, por eso nada más. Y te digo sinceramente, también estaba mi experiencia, o sea, mi experiencia con la policía, también está el elemento de que en Cuba, mira, Cuba, al igual que otros países de Latinoamérica, todavía siguen viendo a la gente, existe como un culto con los europeos, los ojos azules y todo eso. Entonces de repente empiezan a llegar a Cuba turistas de Francia, ¿entiendes? De España, de Inglaterra, de los Estados Unidos. Y dicen, no, pero a estas turistas lo que les gusta son los negros. Entonces eso había un choque incluso con la policía. ¿Me entiendes? Un choque con la policía porque se molestaban. Sí, claro, también estaba el factor de la envidia, güey, pero mira, yo tenía una novia muy bonita sueca y yo me recuerdo que una vez yo paré el tráfico. ¿Entiendes? Porque no estaba acostumbrado. Vamos a llamarle así. En Cuba todavía existe una estructura piramidal, ¿entiendes? Que heredamos nosotros los españoles, donde en la cima de la pirámide se encuentran la gente que tiene los ojos azules y todo eso. Y tú lo ves, bueno, tú sabes que en el mundo latino todavía es igual. Es igualito. Todavía, es igualito. En todos los países latinos es igual, ¿me entiendes? Es el culto a los europeos porque fueron ellos quienes nos colonizaron. Entonces, imagínate, tú están los extranjeros ojos azules. Después vienen los dirigentes del gobierno, ¿me entiendes? Que en su mayoría son descendientes de los españoles. Después vienen los que están mezclados, así como tú, ¿me entiendes? Y al final, en la base de la pirámide, allá abajo, se encuentran los negros. Entonces, imagínate tú que ahora un tipo que está en la base de la pirámide, tú lo estás viendo que está saliendo con una rubia, dos azules, que se supone que es la que está lo que están en la cima de la pirámide. Entonces, eso también creaba cierta envidia. ¿Entiendes? Cierta envidia. Es increíble, lo increíble cómo Castro quería controlar hasta el sexo. Hasta el sexo lo quería controlar. Es increíble. Claro. No, porque el poder es, dígame, como pudiese usar una palabra que no sea muy rebuscada, sibarita, el Epicuro. Ok, déjame explicarte los Epicuros. Epicuro fue un filósofo que decía que las relaciones más importantes eran las relaciones del placer, entonces se utiliza como epónimo para decir una persona que le gusta el placer, que le gusta gozar, muy Epicuro. Entonces, el poder por naturaleza es Epicuro. Por eso es que los griegos, cuando tú te estudias a los griegos fueron los primeros que empezaron las orgías, y tú miras todos los... Dionisio, por ejemplo, era no solamente era el dios del vino, era el dios del sexo, Afrodisia, ¿me entiendes? O sea, el poder por lo general, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a placer, ¿me entiendes? Si tú no tienes dinero y no puedes ir a divertirte y todas esas cosas, entonces la idea de los comunistas es controlar el placer también. No, nosotros tenemos el poder y el placer ese es para nosotros. Solamente la exclusividad, no solamente la exclusividad de que nos vamos a vestir mejor, vamos a ir a los mejores lugares. Obviamente, como ser humano, también tú tienes la necesidad de placer. Pero yo no quería. No, que va. No. La presión era tan grande. Pablo, ¿y eso te trajo mucho problema? Te empezaron a seguir, te empezaron a como montarte en el ojo del huracán del gobierno. ¿Qué tipo de problema te trajo?
¿Qué consecuencias tuviste después de eso? Bueno, yo tuve muchas consecuencias, por muchos problemas. Estuve varias veces en calabozos, con la Por policía. simplemente Sí, salir sí, con sí, 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 mujeres. sí, no, escucha, hay una anécdota que yo hablo en mi libro, que yo estaba caminando por una calle muy popular en El Vedado, que es un área muy turística en la época mía. Ahora dicen que es un desierto. Y, y yo y no, venía con un grupo de amigos y la policía me paró. Pero en ese tiempo yo todavía estaba estudiando en la universidad y esas cosas. Y yo sencillamente no, o sea, eran unos policías vestidos de civil y me querían montar en el carro. Y los dos amigos míos, éramos yo y dos amigos míos más. Los dos amigos míos se montaron y yo dije, no, yo no me voy a montar. Está loco, yo no sé quién eres tú, aun cuando enseñó el carnet y todas esas cosas. Y tuve tremenda discusión y al final se paró todo el tráfico ahí en esa calle que se llama Eli 23 y vino un coronel que su carro también se había parado y llegó ahí, fue el que habló conmigo, me dijo, mira, has creado un problema aquí, aquí en la calle, móntate. Y finalmente me monté y bueno, y nada, me metieron preso y ahí fue cuando me meten preso que el policía que me mete en el carro constantemente me está diciendo, no, a ti por rebelde te voy a llevar para Villa Marista, que es un lugar especial donde hacen las torturas, donde, que ya, para asustar, a ti te voy a llevar para Villa Marista. ¿Qué edad Sí, tenías en ese tiempo? tenía como 20 como 23 o 24 años ya en esa época ya. ¿Qué sucede? No, de hecho no, era más joven porque sí, era mi tercer año de universidad, tenía como 20 o 21 años. Y cuando llego a la estación de policía, me asignan un tipo especial de la contrainteligencia. Y dice, mira este tipo porque yo paré el tráfico. Cuando yo empiezo a hablar, ¿qué hago yo? Que yo me empiezo a quejar de que me estaban hostigando porque yo iba para un lugar que era la casa de los estudiantes, la casa de la FEU, donde nos íbamos a tomar una cerveza. Y yo le decía al tipo, ¿cómo es posible? Entonces, por lo general, la gente le tiene miedo al poder. Pero ya yo había, como ¿Has sabes, saboreado sí, eso? sí, sí, y como había tenido otros encontronazos con ellos, yo usualmente trataba de hablar con ellos, convencerlos, y por eso a ellos les molestaba. Pero que también cuando este incidente se produce un área donde había mucha gente pasando, y principalmente estudiantes universitarios. Cuando yo veo que hay una audiencia de estudiantes universitarios, digo, yo voy a hablar aquí también. Entonces enseguida le dije, no, sí, le digo al tipo, no, yo sé por qué tú me estás parando, porque soy negro. Mira cómo hay gente aquí, tuviera que pararme a mí, al negro, me entiendes, oh, mira que si esto, que si lo otro. Entonces, ya yo veo que hay otros negros que están pasando que también han tenido ese tipo de experiencia y están diciendo que sí, oye, ¿sabes una cosa? Y ellos están viendo que lo que se está formando, que la gente se está acumulando alrededor y por eso es que dice, este tipo hay que llevarlo para allá. Y cuando me llevan para la estación de policía es cuando me asignan un tipo, un oficial de la contrainteligencia, y ese es el oficial que manda la carta para la universidad de La Habana, ahí donde yo estudiando economía, y eso fue lo que provocó que me votaran a mí de la universidad. Wow. Entonces ya tuve esa serie de sucesos que van pasando en mi vida, me estoy dando cuenta, tienes solamente dos opciones. O empiezas a luchar en contra del sistema, que ya nosotros en cierta medida estábamos fuera del sistema. ¿Por qué? Porque a través del jineteo habíamos creado nuestra propia economía. Y a ellos no les gustaba eso. No le gustaba eso, porque ya no depende Estás de en ellos. contra del gobierno si Sí, haces sí, eso. sí, no, incluso no solamente nuestra propia economía, sino también teníamos nuestra propia fuente de placer. Ya yo me iba para Varadero, me encontraba con los amigos míos, que eran hijos de dirigentes, que yo estaba ahí. Y Pablo, ¿y tú qué haces aquí? Incluso ya le empieza a molestar y todo. Oye, pero acá tú te estás vistiendo mejor que nosotros. Y todas esas cosas. Mira, Wow. Es increíble, ¿verdad? Y triste a la vez, ¿me entiendes? Que tu propio país te trata de la manera que tú te sientas acorralado y tomaste la decisión de irte. ¿Cómo fue ese día que dijiste hasta aquí? bueno, mira. Ya la primera vía que estábamos utilizando mucha gente para irse a Cuba fue que el gobierno cubano, cuando se da cuenta de que hay muchos cubanos que ya están teniendo relaciones con extranjeros, lo que hacen ellos
es que crean una agencia. Crean una agencia, que esa agencia iba a ser la que hacía todos los trámites para casarse con extranjera. Y por eso te digo que como nosotros fuimos los fundadores de ese movimiento, mira cómo sucede esa agencia. Yo tenía un amigo mío, Alberto Osorio, que vivía en España, se murió hace como un año. Mi mejor amigo, yo hablé en el libro. Y nosotros habíamos conocido un grupo de españolas. Entonces, la que estaba con Alberto se enamoró de Alberto. Entonces nosotros estábamos en Cuba, en un lugar que se llamaba el Hotel Habana Libre, y un bar que se llama Las Cañitas, decían Las Cañitas, muy popular en la época de nosotros. Y había un tipo sentado que nos estaba mirando, vestido con una guayabera, y este tipo es, nosotros decíamos, de la Gestapo. Era la manera... Wow, era un agente privado. Sí, claro. Secreto del gobierno. Del gobierno, sí, wow. Pero ya tú empiezas a desarrollar ese ojo clínico, que ya tú lo ves, cómo te miran, esas cosas. Entonces, obviamente, yo este tipo tú vas a ver que era Gestapo, ¿me entiendes? Nosotros le decíamos Gestapo, ¿por qué? Porque cuando en ese sistema que se empieza a crear, empiezan a surgir neologismos. ¿Qué son esos neologismos? Palabras nuevas para protegerte, como te he dicho anteriormente. Fula, la jinetera. Y después te voy a explicar de dónde surge la palabra jinetera. ¿Entiendes? Para protegerte. Claro. Entonces yo le al amigo mío, ese es un Gestapo. Y bueno, finalmente el tipo se me acerca y para mi sorpresa el tipo se me acerca y me dice, oye, mira, me da una tarjeta y cuando vio la tarjeta digo, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y me dijo, mira, cuando tengas un chance, llámame, ¿entiendes? Y ahí se fue. Y yo dije, qué suerte, el tipo no nos llevó preso ni nada. Y yo hablé con Alberto y le dije, vamos a llamarle al tipo. Wow. De hecho, ni siquiera le llamamos. Estaba la dirección de oficina y pasamos por su oficina. Y en la oficina el tipo ya tenía una oficina y él había creado una oficina que se llamaba Interconsul, porque él lo que hizo fue que él sabía, como él era un trabajador o un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, sabía que si tú te casabas con una extranjera, tú podías ganar la nacionalidad extranjera y al mismo tiempo la policía te molestaba menos y esas cosas y te podía marchar de Cuba. Exacto. Entonces él creó una oficina que nunca se me olvidó el nombre, se llamaba Interconsul y nos dijo, mira, a mí Alberto, mira, usted me da $1,200 y yo le hago todos los trámites. Yo le hago todos los trámites para que ustedes se puedan ir de Cuba y esas cosas, te casen con todas esas cosas. Entonces esa fue la primera vía que empezó a utilizar mucha gente. Incluso Alberto y muchos amigos míos se marcharon casados con extranjeras. Dijeron, esta es la mejor vía. Las extranjeras estaban dispuestas a pagar ese dinero. Y te voy a ser sincero, a mí nunca me gustó esa vía. No. Y te voy a explicar por qué. Yo se lo decía a los amigos míos. Decía, no, man, no. Yo me sentía como una especie de esclavo que lo estaban comprando, ¿me entiendes? Yo decía, si yo la libertad me la busco yo solo. Pero tú solo. La busco yo solo, ¿me entiendes? Sí, yo le decía a la extranjera mía, si tú quieres, yo pongo los $1,200 yo y todas esas cosas, pero cuando yo vaya a tu país, yo me voy. ¿Entiendes? Entonces casi ninguna le gustaba esa onda. Entonces, incluso los amigos míos que se fueron por esa vía, cuando después regresaron a Cuba, que yo todavía estaba en Cuba, me dijo, ¿en qué razón tú tenías con eso? Man, estas mujeres cuando vamos allá a sus países ya son... Se transforman. Se transforman, ¿me entiendes? Son los dueños de nosotros. Y, oye, no puedes salir de aquí, no puedes hacer esto. Y tú dices, oye, yo me fui de Cuba para ser libre. Pero es la relación que existe entre el dinero, la persona que te da el dinero, ese tipo de energía tiene cierto poder sobre Así ti. mismo Entonces yo como economista, yo sabía esa relación que existe en lo que es... casarte por papeles. Sí, right, you know. Entonces yo siempre sabía, y mira que yo podía haberme ido en un avión de primera clase, no. Entonces, obviamente, cuando ya comienzan a hostigarme, cuando ya me botan de la universidad y yo estoy viendo que ya la cosa se está poniendo cada día peor, yo dije, hay que buscar una manera. Y es cuando pensé en el muchacho del barrio, que lo que había hecho, dije, no sería una mala idea, ¿entiendes? Wow. Y no construir una balsa y escaparnos de Cuba. ¿Construiste la balsa tú mismo con tus manos? Sí. Yo y 3 amigos míos más. Yo, mi hermano y 2 amigos más construimos 2 balsas de neumáticos y nos escapamos de Cuba. Y en esa época era bien difícil porque no es como ahora. En esa época, si te agarraban con un remo
y una balsa te echan como mínimo 10 años preso. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese comienzo como ustedes son llamados los balseros? Arrancaste en el océano. No hubo ningún peligro que alguien te viera, porque es bien fácil, ¿me entiendes? Ven ese océano, claro, claro. Las autoridades pueden ver todo enseguida, especialmente lo de Cuba. No, sí. Bueno, yo lo que hice fue, en Cuba en esa época, yo vivía frente a la playa, cerca frente a la playa, pero había una playa también cerca donde yo vivía, que tú podías alquilar una casa en la playa. Cuando alquilabas una casa en la playa, la gente lo hacía por lo general para divertirse y todas esas cosas. Entonces yo la alquilé para llevar la balsa. Claro. Claro, también tuve que ir al campo a comprarle la rueda La rueda y toda esa cosa. Sí, a un campesino y todas esas cosas tuve que hacer ese día. Wow. Planear y todo eso. Pero ya yo sabía que mi hermano y mis dos amigos también se querían marchar de Cuba. Entonces, entre los cuatro hablamos. Un amigo mío era carpintero, uno de ellos fue el que construyó los remos. El otro amigo mío, Terry, fue quien fue conmigo a buscar las balsas. Bueno, es que todo eso está en el libro, es una historia, es una película, hermano, es una película, porque recuérdate que tú estás haciendo todo eso y por ejemplo, el mismo Guajiro que yo fui a comprar la goma. ¿Sabe para qué era? Sí, ese mismo tipo podía haber llamado a la policía. ¿Entiendes? Y ese tipo podía llamar a la policía, podía caer. Y más que fue un lugar por ahí, por el aeropuerto. De hecho, fíjate, algo bien cómico me pasó. Yo fui a comprar las balsas, eran 2 balsas, y nosotros llevamos 2 mochilas. ¿Okay? Esa área donde yo fui a comprar la balsa, esos guajiros, habían cultivos de mangos. ¿Ok? Entonces, cuando yo dije, bueno, si algo pasa aquí, ¿entiendes? Decimos que estamos mangos, pero el problema es que no era ni siquiera la época de los mangos. Entonces, estamos con las balsas. Entonces, agarramos un taxi. Y en la parte de atrás, en esa época, igual, la mayoría de los choferes de taxi eran del Ministerio del Interior, de la policía y todas esas cosas, ¿no? Entonces montamos las balsas en la parte de atrás, con la mochila, y vamos para mi barrio. Y yo, obviamente, en vez de quedarme frente a mi casa, me quedo por un lugar más lejos, ¿entiendes? Para que el tipo no supiera dónde vivía. Y cuando voy hablando con el tipo, voy hablando con el tipo, yo hablándole de los mangos que traía ahí en la balsa, para que el tipo pensara que era mango, ¿no? Lo que traía en la balsa. Lo que traía en la java, en la bolsa, ¿me entiendes? Era una mochila. Oye, ¿qué es esto? ¿Quién te dice a ti que cuando ya llegamos ahí, dice el tipo, coño, mi hermano, me regala unos mangos. Coño. Para mi hija. Coño. Me agarró. Lo único que me pasó por la mente, digo, mi hermano, discúlpame, pero los mangos están contados. Yo recuerdo que él yo abre la parte de atrás, agarramos eso, y cuando veo la mochila, nada más oí la parte con un tipo y dice, coño, que negro más tacaño. Él no sabía que tú estabas preparando tu lancha ya. Para irme, hermano. Y la balsa es compuesta por un motorcito o algo, lo tienes que remar. No, era remar. Lo único que nosotros teníamos, después esa misma mochila donde tenemos la balsa fue donde las llenamos de los condimentos, las cosas que necesitábamos, ¿me entiendes? Comida, agua y todas esas cosas, ¿no? Y sí, los remos, ya un amigo mío lo había hecho y esas cosas, pero no, lo que fuimos capaces también de componerle fue lona abajo, para que no entrara el agua, pero la lona se rompió durante el viaje y todas esas cosas. Y por ejemplo, el remo, cuando ustedes se colocaron, ustedes tenían una dirección para dónde iban a agarrar, para dónde iban a remar, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían para obtener esas coordenadas? Sí, claro, muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta. Yo había estudiado en Cuba, ¿entiendes? Cómo sacar las coordenadas. Pero yo tenía otro amigo mío que había trabajado en el guardacosta, y este amigo mío es una de las pocas personas que sabía cómo escapar de Cuba. Yo hablé con él, ¿me entiendes? Wow. Fuimos a un lugar que se llama el Malecón de La Habana, los dos hablando, y él me trajo una brújula y me dio
las coordenadas y también me dio el horario del guardacosta para cuidarnos, ¿me entiendes? Y yo me recuerdo que estoy ahí frente al malecón y era de noche. Y yo oía las olas chocar contra el malecón. Eso, ahí mismo, ahí frente al faro de La Habana. Y él se me quedó mirando y me dijo, oye, Pablo, mi hermano, ¿estás seguro que tú tienes que hacer esto, que tú quieres hacer esto? Y dice, mi hermano, yo he estado en el medio del Mar Caribe con el guardacosta y tú no te puedes imaginar lo oscuro que es eso, hermano. Y es una lancha de guardacosta, era una lancha rusa esa, y parece que los soles están jugando ping-pong con la lancha. Y si tú te vas a tirar en una balsa, y yo me recuerdo que le dije, hermano, ya yo no, ya yo llegué a punto ya de que ya yo... Wow, tú estás Sí, seguro. sí, claro, porque ya cuando tú tomas este tipo de decisión, y eso también lo puedes utilizar, Luis, en la vida, ¿me entiendes? Cuando tú llegas a un momento en tu vida, por ejemplo, que tú dices, ya me cansé, ya. Y eso es, ¿sabes? Eso mismo pasa en una relación, por ejemplo, una mujer que la han abusado y de repente dice, ya voy, su vida cambia. ¿Entiendes? Que tú pones ese sentimiento. Ya yo estaba ya que no, o preso, o la otra opción es empezar a hacer contrarrevolución. Eso es lo que no tenía ningún tipo de lógica, porque en Cuba nadie tiene armas, ¿me entiendes? Eso a mí no me interesa. Ya, y yo me marcho aquí, y como te digo, amigos míos se habían marchado. Entonces, esa... Fueron 3. Éramos 4. Yo, mi hermano, en una balsa, y Jesús, mi amigo Jesús, y el Terry en la otra balsa. Ok. ¿Cuántas balsas eran? Eran 2 balsas. ¿Iban juntas las dos pegadas? Estaban amarradas una con la otra. Amarradas una con la otra. Ajá, okay. con Empezaron a navegar. ¿Qué pasó? Bueno, nos tiramos por la noche, y cuando nos tiramos, lo primero que teníamos que decidir era por dónde nos íbamos a tirar. Imagínate tú, un peligro, porque esos SAF están vigilados en esa época. Claro. Entonces yo lo que dije, al final yo fui quien tomé la decisión, alguien tenía que tomar la decisión, y yo le dije a todos, caballeros, mira, un amigo mío que estaba conmigo en la casa en la playa, yo había hablado con él para que nos llevara en su carro a este lugar donde nos íbamos a marchar. Entonces yo le dije al amigo mío, mira, el mejor lugar para lanzarnos al mar es donde están los pozos de petróleo, que es un lugar, una playa que se llama Jibacoa. Y por eso tú estás loco. Y dije, no, si es el lugar más vigilado. Y dije, precisamente nos vamos a ir por ahí porque ellos nunca se van a imaginar que nadie se va a ir por ahí. Wow. Y recuerda que eso fue, el amigo mío nos deja en la calle, nosotros teníamos que ir escondidos, rápido, empezar, pues ya nosotros habíamos entrenado de cómo inflar las balsas y todas esas cosas. Y imagínate tú, y se rompió, tiene una pompa de echar aire y se rompió la pompa. En ese momento empiezan a aparecer todos esos obstáculos. Y bueno, finalmente, cuando nos tiramos, oigo una alarma. Porque ese lugar estaba bien girado. Y nada, pero ya estamos en el medio del mar. Y entonces ya nosotros empujando la balsa, empujando la balsa, y es cuando viene. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos tiramos nosotros, automáticamente cuando entras al mar, la corriente te empieza a mover. Ajá. ¿Entiendes? Nos tiramos por aquí, pero ya la corriente te empieza a mover ya. Entonces viene el helicóptero y empieza a buscarnos en esa área. ¿Esa alarma de qué vino? De que parece que ellos tienen... sensores. Sí, tienen unos sensores, exactamente. Eso me lo dijo el amigo mío. Pues yo decía, ¿esa alarma cómo fue? Sí, que es un radar que está escaneando toda esa área. Wow. ¿Entiendes? Y si hay movimiento, ese movimiento lo manda para atrás y activa una alarma. Me enteré después cuando ya hablando con un amigo mío, me dijo, mira, que había trabajado en eso fue lo que sucedió. Entonces vienen ellos con el helicóptero buscándonos, y nosotros seguíamos yo lo vi el helicóptero, pero la corriente nos iba llevando a nosotros mucho más lejos. Y recuerdo que pasamos por ahí, por el lugar frente al faro de La Habana, donde había hablado con mi amigo, pues la corriente nos estaba llevando ya. Y podíamos ver todo el litoral de La Habana, el malecón, todos los hoteles, nosotros ahí conversando, diciendo, óyeme, aquí nosotros, en la pequeñita balsa esa allá, y era como las 12 de la noche, y nunca se me olvida, fue el día de mi cumpleaños. Wow. ¿Y luego qué pasó a hacer? ¿Cómo pasó esa odisea? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué tan duro fue Bueno, ¿cuántos días estuviste ahí? 6 días. 6 días. 6 días, mi hermano. Bueno, imagínate tú que cuando nos levantamos el otro día, ¿me entiendes? No teníamos la menor idea de dónde ¿Te quedaste dormido en la balsa? Sí.
Sí, nos quedamos dormidos. Y cuando ya viene el sol, nos levantamos, no teníamos ni idea dónde estábamos. Pero cuando miro, digo, espérate, estábamos cerquitica otra vez, ahí mismo ¿De de Cuba? las costas de Cuba. Ah, De las costas de Cuba. Entonces nosotros diciendo, pero ¿esto qué cosa es, men? Nosotros, incluso ya cerquitica. Entonces empezamos a remar. Y cuando miramos hacia atrás, el guardacosta nos estaba buscando, pero lo mismo, ellos calculaban, dice, si se fueron ahí, ellos tienen que estar en esta área. Y nosotros estábamos ahí mismo adelante igual, estábamos ahí mismo ahí, frente a las costas, ahí mismo. Y nada, el guardacosta buscándonos, nosotros nos bajamos de la balsa y todo eso. Nada, y después se empieza el guardacosta y empezamos a remar. Empezamos a remar y a movernos y esas cosas. Y nos alejamos bastante de Cuba, y ya no se veía la isla y todas esas cosas, y nosotros de lo más contentos. El otro día, eso ya viene el segundo día, y nada, empezamos ya habíamos empezado, ya recuerdo que el día de mi cumpleaños, y decidimos abrir una lata de leche, y empezamos a comer, me recuerdo que me dio un dolor grandísimo en el paladar, la leche esa, y traíamos agua y esas cosas, y empezábamos, ¿sabes? Estábamos contándonos historias y todo eso. Se viene la tercera noche. Nosotros seguíamos remando y todo eso. Recuérdate que ya a esa hora ya yo sabía ya que, o sea, tenía la brújula y nos estábamos guiando bien y todo eso. Mano, ¿quién te dice a ti que nos agarra una tormenta? Una clase de tormenta en el medio del mar que me recordé, yo le decía lo mismo que me dijo el amigo mío, que las olas, una tormenta, unas olas grandísimas. Y nosotros, oye, aguántense, caballeros, que asegúrense que no, amárrense a la balsa, que nadie se caiga y todas esas cosas. Bueno, cuando termina la tormenta, el otro día que nos levantamos, estábamos otra vez en Cuba. no te puedo creer. Otra vez en Cuba, mi hermano. Entonces ya el espíritu de mi hermano y de Jesús, el otro amigo mío, no, caballero, mira que ya tenemos que regresar, no, vamos, no, esto no está para nosotros, no, que ya se nos había acabado el agua, esas cosas, no, tenemos que regresar. Y yo le dije bien claro, caballero, aquí solamente hay dos opciones, ¿entiendes? La muerte o la libertad. No hay otra, ¿entiendes? La muerte o la libertad. Ni siquiera se imaginan eso, pues yo no voy preso. Para Cuba ahora preso tener 10 años, ¿me entiendes? No, ya, eso fue algo que no hay otra. Es lo que decía, que cuando tú llegas a un momento en tu vida que ya tú dices, ya. y eso es muy importante, incluso en todo, en los negocios, que tú dices, oye, ya, ¿me entiendes? Ya, entonces ya tu vida se empieza a mover en la dirección que tú quieres. Exacto. Y muchachos, y nosotros remando. Se fueron los cuatro otra vez. Sí, bueno, cuando yo en Cuba, que estábamos ahí en el agua, ¿me entiendes? No, nunca cuando, remando, entonces ya mi hermano y Jesús estaban tan cansados, y dice, ya no vamos a remar. Entonces yo y Terry, dijimos, hoy nosotros vamos a seguir remando y no íbamos a ningún lugar. Pero de repente, fíjate, empiezo a prestar atención al movimiento de las olas. Y espérate, Terry, espérate un momentito. Y digo, mira, y me doy cuenta de que habían varias corrientes, que nosotros estábamos metidos en el medio de las corrientes, pues eso no íbamos por ningún lugar, porque como habían varias corrientes, una chocaba con la otra, ¿me entiendes? No nos dejaba avanzar. Entonces le dije, no, mira, vamos a agarrar esa corriente. Entonces nos movimos y de repente se empezó a mover la balsa, a mover. Bueno, a punto tal de que ahí sí ya. Y me recuerdo que ya Jesús y mi hermano se habían quedado dormidos y todas esas cosas. Y yo y Terry, me recuerdo, parecía un viaje, un ride de eso de water, water ride de eso. Empezamos a movernos. Y me recuerdo que cuando Jesús y mi hermano Raúl se despiertan, que ven que estábamos allá en el medio del mar, te estoy hablando cuando el mar está tan negro, que eso parece que tú no ves nada. Me han dicho que está bien feo. Oh, mi hermano, tú no tienes la menor idea. Imagínate que tú y yo estamos teniendo una conversación y yo no te veo. Entonces, bueno, lo más contento, y se despiertan y dicen, pero mira, que ya sí avanzamos, ahora sí. Entonces, pero
que durante la tormenta, la sola y todo eso, perdimos el agua y todas las provisiones, incluyendo la brújula. Oh, my God. La otra opción que ellos también sabía era, bueno, ya hay que ver eso. La respuesta tiene que fijarte por la estrella del norte. Que siempre recuerda que Cuba está al sur de la Florida. O sea, la Florida está al norte de Cuba. Entonces tú tienes que saber ir remando siempre buscando la estrella del norte. Y eso fue lo que empezamos a hacer nosotros, remar, la estrella del norte, la estrella del norte. Y nada, ¿me entiendes? Ya se nos había acabado todo y todo eso. ¿Y quién te dice a ti? Y ya empezamos a conversar, mira, pero, y como te digo, ya eso estaba ya tan oscuro ya, y el agua ya, cuando nos agarre el día, que ya el agua, ya tú dices, ahora sí estoy de verdad en el medio del océano. Y empezamos a lo mismo, nosotros tratamos de estimularnos a través de haciendo historias y todas esas cosas para mantenerte Conectado, ¿me entiendes? ¿Y quién te dice a ti que de repente nosotros los cuatro hicimos un silencio? No sé qué pasó, hicimos un silencio. Y dice mi hermano, mira, cuando miro una aleta, tiburón, que venía para arriba de nosotros, venía bien para arriba de nosotros. El instinto, ¿entiendes? Cuando venía para arriba de nosotros, le dimos con el remo. Si tú le das en la nariz, en la cabeza, en la parte de delante, ¿me entiendes? Es muy sensitiva. Ellos se van guiando igual que los delfines por la nariz. Tiene muy sensitiva. ¡Pum! Le dimos y se fue una vuelta. Pero un clase animal, un tigre. Le dicen tiburón tigre, que es el tiburón que se lo come todo. Se come hasta las latas, todo. Le dicen el come basura del océano. El tipo se fue. Es normal que fue de día, pues. Sí, fue de día. Fue de día. Pero espérate. El tipo se fue, pero regresa. Cuando miramos, regresa con 3 más. Y a mí nunca se me olvida que yo le digo a mi hermano, oye, ese tipo es tan inteligente que trajo uno para cada uno de nosotros. uno para cada uno de nosotros. Y lo mismo, cuando vinieron, le dije, bueno, mire, yo le voy a dar a este, tú le das a este, nos repartimos los tiburones y lo vimos a dar con los remos. Y ya, ¿entiendes? Ya parece que se dieron cuenta. Después yo leyendo me di cuenta de que aprendí de que ellos saben que tú no estás en tu medio y que eventualmente tú te vas a cansar y eso. Entonces, esos tiburones se mantuvieron con nosotros todo el tiempo. Sí. Sí, todo el tiempo junto con nosotros, ¿me entiendes? Recuerdo que ellos se alimentaban de los peces. La balsa hacía como una especie de sombra y ahí se reunían muchos peces y los tiburones se estaban alimentando de todos esos peces. Vimos todo tipo de peces, vimos un barco ruso que nos pasó cerca y con nosotros con tremendo miedo, pensando que sí, bueno, imagínate un barco ruso nos recoge y nos tira para Cuba, ¿entiendes? Pero nada, comenzó entonces ya la sed, todo lo habíamos perdido y no puedes tomar el agua, no puedes tomar el agua del mar. El agua del mar te muere. Y ya, ¿me entiendes? El salitre en el cuerpo y el sol, te empiezas a quemar la piel y todo eso. Pero lo bueno también que cuando tú estás en una situación tan precaria, hay unos mecanismos que tiene el cuerpo que se activan. Que si tú no estás en una situación así, nunca tienes que activar. Pues sí, hay unos mecanismos, por ejemplo, de que tu mente, para que tú no sufras, se va para otras dimensiones. Recuerdo que todos nosotros estábamos en ese tiempo hablando, y no, mi hermano veía la playa en Miami, todo el mundo veía barcos, todo el mundo eso, porque es la mente, ¿me entiendes? Que todo eso. Entonces sufres menos. Pero ya sí, ya la deshidratación y, como te decía anteriormente, de que el cuerpo tiene ciertas herramientas, ciertas habilidades que si tú no estás en esa situación, tú no las conoces. Bueno, mira, cuando nosotros nos fuimos de Cuba, te decía, el amigo mío, Terry, tenía un cuchillito chiquitico, ¿entiendes?
eh, mi mamá me había dado una alfiler, ¿sabes lo que es un alfiler? Sí. Safety pin. Ajá. Un alfiler con una virgen. Yo la tenía puesta en eso, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, coño, aguanta. Yo con este alfiler, yo puedo hacer un anzuelo para pescar, ¿me entiendes? Y me quité los cordones de los zapatos e hice una cuerda para pescar. Wow. Pero que nada, para tú pescar necesitas una carnada. Yo la tiraba y no agarraba nada. No agarraba nada. Entonces dijimos, empezamos a tratar de a ver quién agarraba un pescado. Con la mano, ¿me entiendes? Porque había ese escacumen, se dice, un escacumen de pescado alrededor de nosotros, que estaban ahí mucho. Entonces, en una de esas, ya en el desespero, yo agarro uno y como estaba tan resbaloso, me lo llevo a la cara y le metí una mordida. Y ahí fue cuando agarré un pedacito de carne de pescado. Wow. Y empezamos le puse la carne. ¿Y quién te dice a ti, muchacho? Empezamos a pescar. Fíjate que nosotros empezamos a decirle el mejor sushi que nos hemos comido. El mejor sushi que nos hemos comido en la vida. Empezamos a pescar y a comernos los pescados. Pero bueno, peor todavía, porque esa carne está llena de agua salada. De agua salada. Y lo que pasó fue, imagínate, todo el mundo vomitando. Y después, ya enfermo. Los tiburones todavía rondando. Sí, claro, los tiburones estaban con nosotros del tiempo. De hecho, la sobra, nosotros retirábamos los tiburones. ¿Pero ellos iban atrás de ustedes o qué? ¿Cómo? No, sí, ahí, moviéndose del tiempo, porque por dos razones, como te digo, debajo de la balsa habían pescados que ellos se podían alimentar, ¿me entiendes? Y la balsa hacía una sombra bien grande donde se metían los pescados. Yo lo veía, incluso nosotros ya le habíamos puesto nombre porque eran los mismos. Había uno grandísimo y habían los otros tres. Y en la noche no lo intentaba atacar. Eso es muy buena pregunta, hermano. Imagínate tú que tú estás en el medio del mar y tú no puedes ver la cara de la persona esa que está al lado tuyo. Tú nomás oyes su voz y todas esas cosas, pero tú sí puedes oír el ruido de los tiburones, ¿me entiendes? Entonces es una tensión de que tú estás pensando que en cualquier momento te va a agarrar, Ajá. ¿me entiendes? Entre tú y yo, mi hermano se enfermó tanto de los nervios que todavía no se ha podido recuperar. Y yo me recuerdo que en Cuba, a unos años cuando yo era joven, habían hecho una película que se llama El tiburón sangriento, de unos tiburones, y esa película tenía un fondo de cuando el tiburón iba a atacar y yo escuchaba la música esa en mi cabeza, ¿me entiendes? No, es terrible, hermano. Eso es terrible, terrible, No, terrible, imagino, terrible, terrible. unos No, nervios increíbles. no. Pero es que no tienes opción ya. Como te digo, sí, la mente te coloca en otra dimensión para que tú no, eso es verdad. Yo me pasé mucho, cuando yo me pasé la mayoría del tiempo alucinando. Incluso tuve muchas experiencias metafísicas que todavía me tienen confundido. Pero imagínate tú lo difícil. Entonces, y también vimos un avión y nos quitamos con el remo. Yo me quité la camisa y con el remo, y así el avión pasó y no nos vio, ¿me entiendes? Y todas esas cosas. Y ya llega un momento ya en que estás tan cansado. Por ejemplo, ya Jesús y mi hermano ya han dicho ya. Yo y Terry lo traíamos arrastrado. Mi hermano me decía, oye, mira, cajero, si eso tienen a mí a los tiburones para que lo dejen tranquilos. Y compadre, acá desde la boca. Que tú no tienes que remar, quédate ahí ya, ¿me entiendes? Entonces yo y mi amigo Terry estábamos en la misma balsa remando, remando y remando, mira, hasta que finalmente, y te digo, ya el último día ya, por la noche, ya yo estaba ya a punto ya también de tirar la toalla. De tirar la toalla, hermano, de tirar la toalla, ya yo estaba a punto de tirar la toalla ya, porque ya estaba tan cansado y tuve una experiencia cercana a la muerte y como se siente tan rico morirse, ¿me entiendes? Ya tú no quieres estar aquí. Entonces, vimos un barco lejos
Yo sabía que no era un barco cubano, porque estábamos lejísimos de Cuba, y por las luces, tenía como una luz que estaba flashing todo el tiempo. Y dijimos, oye, vamos ya. Yo dije, bueno, esto va a ser el último intento que ya vamos a hacer ya para acercarnos al barco. Y fue cuando finalmente nos fuimos acercando al barco. Y yo hablaba inglés. Y cuando vi el nombre del barco en inglés, empecé a gritar, ayuda, help, we're here. Y finalmente nos recogieron. Wow. Pero yo estaba tan desbaratado, todos nosotros, que yo ni siquiera me podía parar. ¿Entiendes? Ellos nos recogieron y ya. Wow, de verdad que de verdad es, Pablo, de verdad es una historia de verdad admirante, de verdad. Por eso me imagino que fue tu inspiración para la odisea, del viaje a la libertad. Sí, ahí está todo. Ahí está la historia de mi familia. Y yo lo que hice fue enlazar la historia de mi familia con eventos que fueron sucediendo en Cuba. Entonces, básicamente es un libro que mucha gente se puede relacionar. Con él. ¿Por qué? Porque habla de las escuelas campo donde yo estudié, habla de la revolución, habla de el jineteo, esas cosas, ¿me entiendes? De la música, todo. Toda la gente que lo ha leído, los amigos míos y otra gente que me llama, me dice, Pablo, lo leí en una noche. Wow. Lo leí en una noche. No, la verdad, el pedacito que yo leí, de verdad que es sumamente interesante. Y de verdad que para mí es un honor tener una persona así como tú en mi podcast. De verdad que gracias. Le recordamos a la gente que este programa es patrocinado por 4K. Es un evento, son una empresa que se encarga de los eventos latinos en Blue Martinis los días jueves, y patrocinado por la vecindad cantina, que tiene cantina y tiene su restaurante. De verdad, Pablo, te deseo lo mejor y gracias principalmente. Nos queda todavía mucho tiempo. Creo que estaríamos aquí hasta la medianoche queriendo hablando. De verdad que es sumamente interesante. Y de verdad, gracias. Es un honor un honor haberte tenido en mi programa. Y de verdad que cuando te vi, yo dije, wow, me tengo que poner las pilas porque este señor es inteligente. Tiene mucha historia que hacer. De verdad que muchas gracias. Hermano, gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Gracias a tu audiencia, que es lo más importante. Todas las personas que te siguen. Escuchen esta historia, de verdad, bien bonita, y de verdad que, wow, es increíble. Si tuviste, yo te lo juro, yo no juego en la playa de noche, respeto el mar, no me quiero imaginar cómo se ve en el medio del mar, en el medio del océano, alrededor de tiburones. De verdad es una experiencia que me imagino que se te va a quedar en tu mente y a todos tu acompañado, ¿verdad? Que toda la vida. No, pero por supuesto. De hecho, constantemente yo utilizo esa experiencia, como te dije, la experiencia y es lo que te dije al final, de que cuando ya yo estaba ya a punto de desistir, hice otro esfuerzo, porque eso mismo se sucede en la vida, ¿me entiendes? Todos los seres humanos, nosotros tenemos sueños y todo eso, y hay que ser muy cuidadosos, porque siempre la vida te va a dar la oportunidad o la opción, ¿me entiendes? Ok, estás preparado para hacer ese cambio ya, ¿me entiendes? Estás cerquitica, entonces lo peor que te puede pasar a ti es que tú digas que no, que en ese momento tú desistas y la oportunidad ya la tenías ahí. Ahí mismo, ¿me entiendes? Wow, eso yo lo he visto, hermano, así mismo. Esa es una de las dinámicas, de las leyes de la vida. Wow, increíble, de verdad. He experimentado mucho en mi vida, especialmente en este último tiempo, momentos como que tú dices, ¿y si tiro la toalla? Sí. Pero me entiendes, es una lucha constantemente, un día a día, cada día cuenta, y tú nunca sabes cuándo te cambia la vida. Sí, porque recuerda lo que te había dicho anteriormente, de la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Es como que tú le vas poniendo agua al contenedor, le vas poniendo agua al vaso. Entonces tú no sabes, tú no puedes ver por dónde es el agua al vaso, ¿me entiendes? Mira la vida así. Entonces tú dices, bueno, pues el vaso no se acaba de llenar, pero hay un momento en que ya el vaso se llena, ¿me entiendes? Y también hay otra ley que es muy importante, que es la ley de la energía. La energía no se desecha,
sigue ahí cualquier cosa. Y ya te estoy hablando ya como amigo, que me siento conectado contigo, Luis, y porque también lo he visto en mi vida, ¿entiendes? Mi testimonio no es más que las experiencias que he tenido yo que me demuestran eso que te acabo de decir. Todos nosotros, yo constantemente eso me ha pasado, incluso aquí en los Estados Unidos, que tú estás a punto de decir, ¿sabes una cosa ya? Y entonces yo me recuerdo de ese momento y decir, no, No, no. Y que ya, por supuesto, ya entiendo que es una ley, hay que es una seguir. ley que tienes que Hay que seguir seguir remando. remando y hay que seguir teniendo que cada día puede llegar la oportunidad. Oh, llega. Yo pienso que la oportunidad, mi papá me enseñó una vez y el béisbol también, nunca te rindas. Mientras en la vida, mientras respires, hay oportunidad. En el béisbol, mientras tengas un uniforme puesto, hay oportunidad cada día. Bueno, y te voy a decir algo con respecto a eso, Luis, porque estuvimos conversando y tú me hablaste de lo que te había pasado con el béisbol. Mira, hay veces, y eso a mí me pasó, mi pasión era el béisbol, pero en realidad había otra cosa para mí. Ujú. Míralo así, yo aquí no solamente lo he visto en mi vida, como te dije, que a mí yo me gusta el béisbol y mira lo que terminé. Si alguien me hubiese dicho a mí que yo iba a terminar aquí en los Estados Unidos, que yo iba a ser escritor y todas esas cosas, yo nunca lo hubiese creído. Así ¿Entiendes? mismo es. Y eso sucedió. Yo cuando trabajaba en uno de los casinos, en el departamento de marketing, yo me encargaba de promover él era un artista bien famoso que imitaba voces y esas cosas, se llamaba Danny Gans. ¿Ok? Danny Gans, y ese era en el hotel de Stratosphere. Yo hablando con él, me dijo lo mismo, de que él toda su vida había querido ser jugador de béisbol. Fíjate, béisbol. Y tuvo un accidente y terminó eso. Pero él hizo tremenda fortuna. Bueno, él era uno de los headliners de Mirage, Danny Imagínate. Gans. Desafortunadamente murió hace unos años. Pero su vida también epitomiza o es el ejemplo de que sí, tú estás, las cosas que a ti te gustan es que tú estás alineado con tu propósito, pero eso no significa que eso es lo que te va a llevar a ti Al éxito. al éxito. No, de verdad, ¿Entiendes? Tú tienes el carisma, yo lo veo, tienes todo, ¿entiendes? Así que otro día nos vamos a ver aquí y yo te voy a decir, ¿te acuerdas, hermano, cuando te dije que tú ibas a ser uno de los influencers más grandes en el Amén. mundo entero? Yo lo siento, hermano. Amén, Pablo, amén. De verdad You know. que, ¿dónde pueden encontrar el libro, Pablo? Está en inglés y en español también, ¿verdad? Sí, en español lo tengo nada más en la página mía, lo tengo en formato digital. Ok. Pero pueden ir a la página mía Odyssey/book.com. Ahí pueden obtenerlo en español Sí, lo puede, también. ahí como está mismo, como está mismo en inglés, y lo pueden también. Ya yo lo tengo hecho en español, lo que pasa es que no lo he sacado todavía, lo estoy revisando los últimos toques, pero sí, eventualmente ya, en estos días. De hecho, yo de ahora, pasado mañana me voy te dije que tengo un viaje para El Salvador, El Salvador. de El Salvador me voy para Miami, y todo ese tiempo voy a estar promoviendo el libro, y todas esas cosas. De verdad, sumamente interesante, Pablo. Gracias por lo compartido, tu inteligencia, tus experiencias. De verdad es sumamente importante tu información y ojalá que todos aquellos latinos que quieran surgir, que quieran venir a este país a ser una mejor persona, lean este libro y escuchen este podcast, porque de verdad, de aquí este es un sacrificio que hizo él, arriesgar a su vida para llegar a donde está. Latino Junkie, like and subscribe. Boom.